Bienvenidos, esto es Sin Mitómanos, Una nueva temporada Face to Face, con los pastores Juan Sebastián y Anita, abordando temas actuales face to face, desde opuestos. Sin Mitómanos, Face to Face. Bienvenidos todos a esta nueva etapa de Sin Mitómanos. Ya no es tan nueva, ya la estamos terminando. De hecho, ya este es el último capítulo. Dios los bendiga, muchas gracias. Nos vemos en otra próxima temporada. Hola a todos, bienvenidos a Sin Mitómanos Face to Face. Así hay que comenzar. Hola. Ya. Hola a todos, bienvenidos Sin Mitómanos Face to Face. Yes. Bueno, quiero saludar en especial a todos los que nos están siguiendo en las diferentes redes. No las voy a mencionar para que no nos veten, pero ustedes nos pueden encontrar en todas como @Juan y Ana R. Adicional a esto, también nos pueden ver en nuestros canales de televisión como ABN, como Enlace Plus. Y bueno, va a ser para nosotros una gran bendición saber que este programa está bendiciendo a todo el que pueda bendecir alrededor del mundo de habla hispana. Nos alegra mucho saber que nos están conectando, nos están siguiendo en diferentes países y que sobre todo este programa ha sido bien polémico. Bien polémico. ¿Por qué polémico, amor? Porque tú nos agarramos. solo peleas. Sí, solo no, peleas. No es cierto. Es que el formato face to face, para los que nos siguen en habla hispana, es cara a cara. Entonces ahí hay un encuentro, ahí hay encontrones. Si no les ha gustado, no, mentira, no, al contrario, ha gustado muchísimo porque es ver dos posturas. Es diferentes opiniones con respecto al mismo tema. Listo, se acabó el programa, muchas gracias. Dos posturas de una misma verdad. No quiere decir que haya verdad o falsedad, quiere decir que estos orillas, estos contextos o estas posiciones complementan esa misma verdad, por eso es el formato. Bueno, Sin Mitómanos tiene el propósito de desvirtuar a Satanás y hoy no va a ser la diferencia. Quiero darles un preámbulo y es que es increíble que alrededor de todos estos comentarios empecemos a ver diferencias entre estos comentarios. Uh-huh. Y ya por ahí empiezo a enfocarme al programa de hoy. Diferencias generacionales, diferencias en comentarios. Precisamente eso es lo que quiero que analicen, que discutan un poquito la polémica que se genera en los diversos comentarios. Para unos a menos, para otros no tanto, y yo creo que alrededor de eso empieza un poco a enfocarse la diferencia generacional como temática del día de hoy. Exactamente, hoy el formato como siempre nos ayuda a mostrar diferentes opiniones con respecto a un tema. Hoy hablando de las generaciones, enfocadas más a nuestra generación, ¿cierto? Que son los millennials, que son los que más nos siguen, de hecho. En lo que hemos visto en las redes sociales, los que más nos siguen son la generación de los millennials. Y pues... Tal vez tú no lo seas. Sí lo eres y de tal pronto vez no lo sepas. Sabes. Exacto. Creo que yo me acabo de enterar que es bien amplio el rango, ¿no? De los millennials. Bueno. No sabía que era tan amplio. Pues vámonos con las preguntas en la calle. ¿Sabes tú si eres millennial o no? ¿Sabes qué es un millennial? Sí. Sí, yo soy millennial. Sí. ¿Qué es un millennial? Es una persona que es nacida entre el 80 y el 2000. ¿Piensas que eres un millennial? Sí, porque estoy entre el rango de años de nacimiento de los millennials. ¿En qué año naciste? 1996. Porque nací en el 93 y es el rango de los del 86 como al 2000, entonces pues ya nada que hacer, soy millennial. Sí. ¿Por qué? Porque nací en el rango de esa generación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues estos 30 lo dicen todo. ¿Ya sientes que eres un adulto? Sí, ya soy un adulto, ya tengo 30 años, así que ya toca tener muchas responsabilidades, afrontarlas, tomar decisiones que ya son muy importantes y que definen literal el camino que vas a trazar toda tu vida. Sí, ¿por qué? Porque ya toca adquirir esas responsabilidades de gente grande, ya tengo mis cosas, tengo que pagar gastos, no todos,
descaradamente, no los pago a todos, pero ahí voy. Sí, ¿Por qué? bueno, porque ya enfrenté mi choque de niñez, adultez. Entonces ya sé qué son las responsabilidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya adquirí más responsabilidades. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, pensar en un apartamento propio, en consolidar una familia, ya diferentes metas de grande. Para ti, ¿qué es lo más difícil de la adultez? Lo peor son las responsabilidades que adquieres, todo lo que se viene encima, todo lo que tienes que pagar, tus propios gastos, no sé, el transporte, bueno, muchas cosas que hay que suplir. Las cuentas, pagas el agua, pagas la luz, pagas el gas, pagas el arriendo y así mes a mes, más todo lo demás, más lo que tú quieres, tus sueños, la casa. Bueno, es terrible el pago de cuentas, ya no más. Pagar todo. Se va el dinero. No, creo que no es malo, es aprender a administrar bien los recursos. Los pagos, enfrentarte con todo lo que tenga que ver con dinero y tomar decisiones como adulto, ahí ya son las cosas que tú enfrentas como adulto. Para ti, ¿qué ha sido lo mejor de la adultez? Bueno, tomar decisiones es bueno, pero en sí, nada. Nada. Lo mejor de ser adulto es precisamente esa independencia que tú tienes para empezar a cumplir tus sueños, poder viajar, poder comprar lo que tú quieres, poder comprar tus cosas, ahorrar, pero sobre todo el poder tomar tus propias decisiones y saber que esas decisiones estás cumpliendo el propósito de tu vida. Lo mejor de ser adulto es empezar a conquistar tus sueños personales, los que alguna vez soñaste cuando tenías 15 o tenías 17 años, entonces ya verlos empezar a surgir es interesante y es emocionante. Lo mejor es la independencia en muchas cosas y bueno, la oportunidad de conocer gente, tomar esas responsabilidades y tener tus propias cosas. Pues sí, estamos de acuerdo. Es muy gracioso ver que muchos millennials no saben que lo son. Y de hecho, ya no son tan niños. De hecho, tú, A mí este programa treintañero no que me me está ves. gustando. Tú, 29añero que me ves. Tú, quien estás abandonando tus últimos 29 años. Ah, perdón. ¡Cállate! No, estoy hablándole a los treintañeros. A mis ñeros. Les estoy hablando porque, bueno, eso se extiende incluso hasta 40. Algunos que ya están tocando los Claro, 40. los cuarentones también. Son millennials. Es que bueno, es lo que hoy es amplio. tú el que me rango. estás viendo del otro lado de la pantalla, este programa es para ti. Quédate con nosotros, no te muevas. Pues mira, tú y yo somos millennials y muchos ¿Yo? cuarentones también, sí señor, porque Yo es la quiero decirte, soy generación. millennial por excelencia porque Tú estoy sí eres justo muy millennial. en el muy. rango, ¿no? Es la generación nacida entre el 81 y el 2000. No, entre el 81, Eso dicen No. y Y el yo no- estoy y el- confundida. ya me hiciste dudar, tú a mí. Ese es el rango de edades que hay hasta el 94. Ay, o sea, sí soy millennial. Tú cabes. Sí, soy millennial. No, Pues mentira, contigo yo ahí soy hay muy- una. Yo soy, tú estás yo soy en una muy brecha, como ya lo vamos a ver con algunos centennials, que también tienen una brecha de edades. Como dijiste ahorita, yo soy una millennial joven. Tú eres Miren, ya un millennial viejo. Haciendo estudios, esto abarca más que una década, pero no alcanza 2 décadas. Se calcula que alcanza casi los 15 años. Entonces es un cambio cada 15 años, pero normalmente se ha conocido la generación X, la generación mal llamada Y, millennials, la generación Z y Que son los que también está mal llamada Z porque son centennials, Sí. adultos y jóvenes, y ahora los alfa. Basados Que en son ese nuestros hijos. rango de edad o de cambio de generacional, pues bueno, ¿qué era lo que nos ibas a decir basados en eso? ¿Qué les iba a decir? No, en fin, que somos millennials, que hoy tenemos que hablar de nosotros los Que millennials. dice que hasta los 2000, no, hasta los 94. Ah, 94, sí. Que yo sí me siento millennial, sí. Yo no me siento centennial porque los centennials los dejamos para otro programa porque ellos sí son lo que dicen que son. Pues les tengo que decir que como con las ideologías no es como te autopercibas, es lo que eres. Estás en un rango de edad y te guste o no, vas a Sí, saber si eres total. millennial o no. Pero igual esto nos lleva al mito del día.
El ¿Qué? mito del día es: los millennials son una generación en decadencia y van a ir de mal en peor. Ah, bueno, pues vamos a ver esa parte. A los centennials, porque también los llaman, a nosotros por una época nos llamaron delicados, luego dijeron, no, resulta que los que surgieron después de pandemia o durante pandemia, no después, corrijo, los que surgieron justo antes, durante y después de pandemia, son una generación de cristal, escuchamos esa frase. Bueno. ¿Pero eso es a nosotros, los millennials? No. Ah, ok. Va. No, a nosotros nos llamaron Delicados. sensibles, susceptibles. Luego llamaron a generación cristal a los otros que si acá habían sensibilidades, acá se volvió una fortaleza para las siguientes No, porque generaciones. se rompen, mi amor. Y ellos se quiebran. No digas nada porque se llenan de ansiedad y se quiebran. Bueno. ¿Listo? Ok. Bueno, el mito es fuerte, porque el mito dice, los millennials son una generación en decadencia y van a ir de mal en peor. Ahora, el mito no va enfocado solamente a los millennials, el Sí, mito va al enfocado mundo. desde los millennials en adelante, Ok. esto va para la conchinchina. Sí. Y lo cierto es lo que dice la palabra de Dios. Miremos frases que salen como los días que son malos en Efesios 5:16. Miremos el aumento de la maldad que está en Mateo 24. Pues, es decir, no puede ser contrario a lo que dice la profecía bíblica. La humanidad en general se va a pervertir cada vez más, la maldad va a aumentar, el amor de muchos se va a enfriar, es decir, muchos van a volver atrás. Entonces no es una generación que vaya en decadencia, es que las generaciones, la humanidad se está pervirtiendo y en general estamos yendo en decadencia. Hay una decadencia moral. Pero, o sea, si bien es cierto, de todas maneras la decadencia siempre ha estado, la humanidad siempre ha sido mala. O sea, la maldad siempre ha existido. No es como que Sí, pero ahora... lo que digo es que va en aumento. Sí, o sea, puede que sí, pero siento yo que le dan muy duro a los millennials es por todos los videos, memes, las redes yo estoy haciendo sociales, todo. Claro, estoy haciendo una generalidad de la humanidad. Todavía no me he enfocado en la crisis del mito contra los millennials y en adelante. Ok. Estoy enfocándome en la humanidad que va en decadencia. Sí. Ahora, dicho eso, los La humanidad millennials- siempre ha estado en decadencia. Entonces, ¿por qué le dan tan duro a la generación de los millennials? dicho eso, tu problema está en que a los millennials les dan duro. Sí. Yo digo, se lo merecen, es que son Pero ¿y de ahí qué? en Es que adelante. tú eres millennials. Tú Bueno, no- nos lo merecemos. Ya miraremos. A ver. Yo me considero hijo de Dios, no millennial. Ah, Ay, ahí ya. millennial. Igual eres millennial. Sí, aunque no lo acabé de quieras. decir. Aunque no lo quieras reconocer, no te autopercibes. Bueno, si no, podemos decir que me di a la tarea de la investigación. Ujú. O sea, tú dices, millennials, ay, qué pecado. No digo que pecado, pero pues una realidad en que no pueden decir que está en decadencia, algo que siempre ha estado en No, decadencia. yo digo que son delicaditos. Entonces, Pero tú también eres millennial. pues bueno, entonces somos susceptibles. Dice, Sí. la investigación, no yo, es un poco acerca de los millennials. Quiero ir a la fuente y la fuente es The Three Spiritual Journeys Ujú. of Millennials. El árbol espiritual o la jornada del árbol espiritual Ujú. y acerca de los millennials. Fue un estudio que se hizo dentro de la iglesia. Cuando digo dentro de la iglesia no hablo de avivamiento, hablo de la iglesia de Jesucristo regada por el mundo. Dice que encontraron en ese estudio que se preguntaban a un grupo de cristianos de estas edades, les decían, ¿qué piensan sobre la iglesia? ¿Qué te atrae o qué te aleja de la fe? Y los resultados fueron asombrosos. Yo tengo la mitad de ellos. Sí. La mitad de ellos me da pie para Los que te pensar convienen. que son sensibles. Dice que los resultados fueron que 6 de cada 10 millennials que crecieron en la iglesia han abandonado después de un tiempo. Para 3 de cada 10 iglesias no es importante, 3 de cada 10 personas. perdón, 3 de cada 10 personas no es importante la iglesia, mientras que para 4 de cada 10 dicen que es algo o poco importante permanecer en la iglesia. Mi punto
que la motivación general de esas respuestas es que la iglesia no es necesaria o incluso para algunos puede resultar perjudicial. Cierto, pero la otra parte de la investigación dice que 4 de cada 10 millennials han crecido en la iglesia y siguen en ella. O sea, es un porcentaje más alto de los que se quedan. 3 de cada 10 de la iglesia, para 3 de cada 10 personas de la iglesia, para 3 de cada 10 personas la iglesia es muy importante. La motivación... 5 de cada 10 son la mitad. Además, este estudio que mencionas tú tiene otras A ver, ¿cómo se llama el estadísticas. estudio? Repítalo. Dice que los millennials cristianos, en un 44% de ellos, va a la iglesia para estar más cerca de Dios. Y solamente un 37% respondió que así aprenden acerca más de Dios. El salir fuera de esa vida monótona y entrar en la experiencia del culto y oración parece ser una motivación fundamental a la hora de ir a la iglesia para estos millennials. Pero si te das cuenta, motivacional. Y hemos hablado mucho acerca de las motivaciones y de la emotividad y son delicados. Herencia de ellos, sus generaciones de cristal. Hay algo interesante que estuve viendo en los estudios, poniéndole, sí, no, yo sé, pero lo estoy poniendo como un alarmazo para que caigamos en cuenta. A mí me gusta ser autocrítico. Pero mira, esto sí ya es en general. Dicen los que han estudiado las diferencias generacionales o estos cambios en los diferentes nombres o nominaciones de las generaciones, que la tendencia es no repetir la historia de los padres. Más la tendencia es en la forma, hay un aspecto de formación y de disgusto. En el aspecto de disgusto no quieren ser como sus papás. En el aspecto formativo tienden a regresar a principios aprendidos por los abuelos porque hay una mayor conexión con los abuelos. Mira esto tan interesante. La generación la generación X, que es la de los abuelos o la de nuestros padres. X abuelos tiende a dejar ciertas repercusiones sobre nosotros. Sí. La generación X joven, ¿cierto? Porque está X, Y, Z, Y no, millennials. Entonces, X padres llegan a generar cierta desconexión con nosotros como hijos, en la que ellos, por ejemplo, aspectos específicos, el matrimonio. Nuestra generación tiende a prolongar esa parte de los matrimonios. Y los nietos, como herencia de nosotros, no quieren, están por estudiarse, ¿no? Pero digamos los nietos de ellos o los que sí ya están a punto de ser estudiados, generación XYZ. Los centennials. Los centennials, digamos que los centennials jóvenes o los centennials adultos ya no tienen ese problema. Entonces hay como un salto de principios que no nos gustan. Entonces no todo es malo, no todo es bueno, pero fíjate cómo algunos empiezan a quebrantar algunos principios. Nosotros retrasamos ciertos aspectos de matrimonio que ahorita vamos a ver pros y contras. Ellos no quieren imitar nuestros errores. Entonces ya también dicen, no, venga, volvámonos a casar jóvenes, o exploremos, o son determinados, o buscan aspectos de la determinación para tomar ciertas decisiones. Entonces, fíjense cómo el mito solito se empieza a desmitificar en cuanto a que no es que todo vaya a perderse, no todo sea perdición, no. Hay un hilo de esperanza para las siguientes generaciones. Entonces, pues, me pareció interesante, me pareció curioso la formación que hay en estos núcleos generacionales, que lo dicen, no lo digo yo, lo dicen los expertos. O sea, estamos en medio de la que nos saltamos lo bueno o lo malo. No, solamente estoy diciendo que hay cosas que nosotros queremos de nuestros abuelos, pero que no queremos de nuestros padres. Y nuestros hijos no van a querer de nosotros. Cosas de nosotros, sino de nuestros padres. Okay. Y así sucesivamente. Es una tendencia. Pero si tú te das cuenta en la palabra del Señor, es así. ¿Cómo se generó el patriarcado en las primeras generaciones? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Era más fácil para Abraham emular en un Jacob, o para Isaac ver la trascendencia en los hijos de Jacob. O sea, hay
unas conexiones interesantes que si uno mira con lupa de detalle, se mantiene un Dios transgeneracional. Un Dios que va por generaciones, hasta por 1000 generaciones es el deseo del Señor. El deseo de Satanás es que ese mismo que pasa, entonces mejor dicho, el deseo del Señor es que sea por 1000 generaciones y el deseo de Satanás que se corte, que se levante una especie de rebeldía o de rebelión en las siguientes generaciones. Entonces, todo salto generacional o formación generacional tiene pros y tiene contras. El lado positivo, puedo ver a Dios trascender por 1000 generaciones. El lado negativo, puedo enfocarme en mi rebeldía o en no querer imitar a mis padres o en no querer obedecer y simplemente llegar a una perdición. A eso es a lo que quería llegar. Es muy importante lo que esto. estás diciendo y muy interesante porque de hecho en los estudios que se han hecho muestran cómo de pronto tildan a los millennials de no querer trabajar, de ser menos esforzados, que es la generación anterior a sus padres. Pero pues si vemos la verdad, el contexto de los millennials es que les exigen un mayor nivel de estudio, les exigen más años de experiencia. Yo creo que es una generación que al contrario está dispuesta a no conformarse. Es una generación que siempre está buscando retos, es una generación que no quiere quedarse como en lo normal, en lo común, y por eso genera un reto para las empresas y genera un reto para las personas un poco mayores que vivieron cosas diferentes y quieren que de pronto siga siendo igual, pero simplemente no se puede seguir igual, porque ahí muestran cómo la generación cambió el mundo a través del internet, de las redes sociales, de la globalización, de poner en la mesa temas de las cuales antes no se hablaba, como la salud mental, la responsabilidad afectiva, la inteligencia emocional. Entonces todo esto trajo como una revolución en esta generación a la que de pronto la humanidad no estaba todavía acostumbrada. Con lo que les estaba mencionando anteriormente, precisamente algo que resalta a los millennials es que precisamente el hecho del matrimonio o la monogamia es algo que ha afectado directamente a nuestra generación de millennials. Y ahora es normal, digamos entre comillas, porque no está bien, no es bíblico, no es normal, aclaro, no es normal. Neutralizan o quieren normalizar el no creer en el matrimonio, prefieren no tener una pareja estable, ahora le llaman las famosas relaciones abiertas, relaciones con derechos, si no es así entonces es tóxico, y teniendo eso en mente, formar una familia ya va quedando como obsoleto, queda como de lado. No sé, son como un grupo de jóvenes que de ahí en adelante tienden a tener como prioridad el éxito profesional, el adopta una mascota, no tengas hijos, ese tipo de cosas, de situaciones y de momentos que dificultan la moralidad, y se va uniendo a lo que mencionaba de Efesios y de Mateo 24, cuando la crisis va a ser enfocada en esa ausencia de moralidad, ese silencio de parte o ese acallar los principios morales, éticos, conductuales, bíblicos. Se olvidan que el tiempo pasa, y ¿qué pasará cuando lleguen a viejos? Es la pregunta, o cuando lleguemos a viejos. ¿Cómo va a ser nuestra vejez versus la vejez anterior? Sí, sabemos que la familia es la base de la sociedad, pero en la construcción social estamos deconstruyendo a la familia, estamos sacando de lado esos principios. Sin ella, sin la familia, no hay sociedad alguna. Y sin Dios en ella, pues la crisis es cada vez peor. Por eso, mi posición de ser muy crítico contra las generaciones desde los millennials en adelante y sus principios. Y aunque eso es cierto y aunque hay que ser críticos, yo me aferro a un hilo de esperanza, y es que según estudios de la BBC, a los millennials les va mucho mejor en sus matrimonios, porque aunque quieren casarse menos, ciertamente, ellos viven bajo un porcentaje muy alto, en donde sus padres, un 40% de las familias de las personas millennials vivieron en hogares que se separaron. Entonces, creo que esto genera que de pronto se quieran demorar un poco más en casarse, en que de pronto lo piensen un poco más, pero sí quieren familia.
y quieren tener una familia mejor que la que de pronto tuvieron y vivieron, una familia que se separó. Entonces es una generación que dice, venga, yo sí quiero tener familia, pero la quiero tener bien, no quiero vivir lo que mis padres vivieron. Es mi hilo de esperanza, el hilo de esperanza de Una decir, familia fragmentada, quiero vivir una familia fragmentada. No, que eso ¿sí? fue lo que vivieron familias fragmentadas, vienen algunos de esos famosos hogares... Patriarcados, No, machistas. no, hogares disfuncionales era lo que iba a decir. Pero todo Ya lo esos demás son dolores también. del alma de mi esposa, esos los dejaremos para otro No, programa. mi papi nunca fue así, pero sus generaciones sí. Te lo Antes de aseguro que contrarresponder, yo quiero que hablemos un poquito sobre algunas de estas generaciones que ya mencioné, como la X, como la Y, como la Z, como los millennials y todo eso. Entonces, hay que dejar claro ciertos eventos que han marcado esas historias de estas generaciones. Ajá. Empecemos con la generación silenciosa, que es la nacida entre el 1928 y 1945. Esa estuvo profundamente marcada por un aspecto crítico, la Segunda Guerra Mundial. Ok. Eso es grave tenerlo en cuenta. Porque, por ejemplo, en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo, en el mundo, las dos guerras mundiales han generado tal sinnúmero de situaciones de índole moral, espiritual y de fe tan fuertes, con preguntas tan fuertes como si es permitido defenderme contra mis enemigos por mi país, siendo creyentes. Ese tipo de situaciones que han confrontado, han generado, digámoslo en una palabra, resiliencia, ¿no? Entonces, la generación silenciosa sufre esta crisis. Luego, los boomers o los baby boomers, que son los del 46 al 64, que ¿Qué vivieron... es la de tus papás? Sí, creo que sí. Vivieron eventos globales, pero ¿por qué quieres revelar la edad de mis papás? Deja a mis papis Ay, Dios tranquilos. mío. Vivieron eventos globales como la guerra de Vietnam, o la llegada del hombre a la luna, a Conquistas. ciertos inicios que alcanzaron a ser, mi teoría personal, muy personal, es que alcanzaron a ser el final de la genialidad, y por genialidad me refiero a la era de genios que tuvo el mundo y la historia universal, y pasó a ser algo como genérico, ¿sí? No estoy diciendo que no hayan posibilidades. Ahorita mencionaste lo de la salud mental y ocupacional y integral y cantidades de cosas que sí son buenas, pero son genéricas, no la capacidad genial de creatividad. Como que el hombre vaya a la luna. Como llegar a la luna, como ese tipo de genialidades. Por ejemplo, la analogía versus la tecnología digital. Hablando en aspectos tecnológicos, hay unas cosas que lo digital no ha logrado ni siquiera igualar lo análogo que fue antes de. Como eso, hay una cantidad de cosas tan importantes, tan drásticas, que hacen parte de esa resiliencia de estas generaciones, tanto la silenciosa como los boomers. Vivieron eventos globales como esa guerra, esas conquistas, ¿no? La generación X, que es de los 65 hasta los 80, 1965-1980, vino después. Esa vio el final de la Guerra Fría y el avance de lo que hoy conocemos como el SIDA. Todo ese tipo de situaciones. Luego vienen o llegamos los millennials, nuestra generación en la cual no hemos vivido eventos históricos comparables a las guerras. Hemos vivido situaciones críticas, hemos vivido pandemias, hemos vivido momentos estresantes, pero que nada tienen que ver con lo que en realidad fue vivir la Primera o la Segunda Guerra Mundial, o estas situaciones tan fuertes. Incluso en el mundo cristiano, ni siquiera el martirio o la persecución a la iglesia como se vivió en esas eras. Y en ese punto, bueno, primero en el área histórica vivimos la crisis financiera del 2009, la globalización, la inmersión en la era digital, la pandemia, Generación cristal. que puedes tener el lujo de decirle a tu hija cuando sea adolescente,
si me aguanté un año encerrada, usted un día no le va a pasar nada. Esas son Lo encierro. frases que ahora nos mantienen vivos, o sea, imagínate, pasamos Imagínate una lo que nos pandemia. define. No, claro que sí, Estuve pasamos 40 una días pandemia. encerrado. No, pasamos una pandemia y con respecto a la espiritualidad, sí creo yo que aunque no hemos vivido persecución como se vivió antes, vivimos algo mucho más difícil y es nacer en un momento de la vida cristiana en que todo es mucho más accesible y fácil y eso es un problema. Sí, es un reto. Es un reto muy grande. Es un reto Vivir enorme en la esta tecnología, era, el vivir avance en de la esta era de la espiritualidad Antes, es muy las difícil. generaciones anteriores, la espiritualidad era un poco más amena. No digo que fácil, pero amena. Pero- ¿Por qué? Porque estaban sí. pensando constantemente en orar, en ayunar, en leer. Leer era, de hecho, Un era el disfrute. Netflix de la época. Entonces era Exacto. escoger entre Más leer la fácil. Biblia o leer otra cosa. Hoy Exacto. día, leer la Biblia. O ver una serie. O que la serie te la hablen o te la cuenten. Los comerciales buenos y malos e inmundos te llueven, te salgan así en la pantalla. Ese tipo de cosas seguramente esas generaciones no, y en eso estoy de acuerdo. Exacto, yo creo que el Pero reto de estás la de acuerdo espiritualidad conmigo. es muy grande. No es diferente, no muy grande, es diferente. Pero estás de acuerdo conmigo grande. que ellos tuvieron otras crisis muy Claro. fuertes que nosotros no hemos Sí, vivido. Y las ciertamente. guerras son muy diferentes, Ciertamente son diferentes, más fuertes. pero no significa que eso sea mejor o peor. Yo no estoy diciendo eso. Pero la globalización, la crisis financiera, Pero sí es importante, claro. que calentamiento sí. global. También no nos estamos bañando en Bogotá por culpa del calentamiento global. Pero huelen rico. Échense perfume. Sí, sí es importante. Bueno, amor, tengo que aceptar que aunque en varios puntos no estamos de acuerdo, también tengo que aceptar que lo que nos une no es lo que pensamos, porque como dijo varios de los evangelistas que han mencionado en su momento también, lo dijo T.D. Jakes cuando le hicieron preguntas fuertes, cuyo temática quiero ignorar en este programa porque no me quiero desviar, pero la respuesta que él dio es: lo que yo piense o deje de pensar no importa tanto como lo que dice la palabra de Dios. Ujú. Y creo que en ese tenemos el punto de acuerdo. Y quiero enfocarme puntualmente en una historia relevante en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 22. Su reflejo está también en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 34, y es la historia del rey Josías. Para quienes no lo recuerden muy bien, lo tengan en mente, Josías tenía 8 años de edad cuando fue elegido rey. Fue elegido, no, sucesor, le tocó. Dinastía, rey de Judá, y fue un buen rey, un rey que amaba al Señor, un rey que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, como lo va a mencionar Reyes y Crónicas, y quería ayudar a su pueblo. Los israelitas tenían que entender que era obedecer a Dios, y una cosa es saber obedecer a Dios y otra cosa es obedecer realmente a Dios. Obediencia tiene que ver con acciones. Llevar a un pueblo con 8 años de edad a que obedezca a Dios, a que entienda quién es Jehová y a dejar de adorar ídolos, que hoy diríamos, ay, pues eso es muy fácil, seguramente. Pero nuevamente las crisis, lo que era tentador para ellos era diferente a nuestras tentaciones. Pero es tanto como hoy luchar contra ideologías, hoy luchar contra tecnologías, hoy luchar contra inmoralidad en las cosas que a nosotros nos llaman la atención, ¿no? Lo que para nosotros representa el primer lugar en nuestra vida, ese tipo de ídolos. Cuando fue mayor, él y su pueblo comenzaron a reparar y a restaurar. Reparar el templo, embellecerlo de nuevo y restaurar los altares caídos al Señor. Tumbar los que estaban de idolatría y restaurar la presencia de Dios. Eso con tan solo 8 años de edad. Y yo creo que lo más importante de este ejemplo que estás dando de Josías es que con tan solo 8 años de edad él decidió no seguir el ejemplo ni de su padre, ni de su abuelo, ni de su tatarabuelo. Él decidió volverse al Señor con todo su corazón, él decidió obedecer al Dios, él decidió guiar a todo un pueblo para poder estar en el camino del Señor y hacer lo bueno delante de los ojos de Dios, aunque sus generaciones anteriores no lo hubieran hecho. Y yo creo que en eso es en lo que nosotros podemos basarnos y seguir este ejemplo de Josías.
Algo mencionaste o algo decíamos acerca de la herencia que él tenía. Que fíjate que dijimos el salto generacional. ¿Qué quiso él imitar y a quién no quiso él imitar, no? Creo que ahí hay algo importante que puedes mencionar al respecto. Sí, que no quiso imitar ni a su padre, ni a su abuelo, ni a su tatarabuelo, sino seguir el camino de la descendencia de David y cómo David pudo hacerlo recto delante de los ojos del Señor. Es que quiero resaltar precisamente eso. David hace parte de la genealogía, digamos, si miráramos los ancestros, es decir, la ascendencia de Josías, en su sangre estaba la línea de David. La pregunta por qué los padres no lo hicieron, dense cuenta de lo que hablaba ahorita del salto generacional que hay entre una y otra generación, lo que sí quieren imitar, lo que no quieren imitar. Es bueno saltar las cosas malas, pero las buenas hay que heredarlas. Y Josías precisamente toma, o digamos, se deshace de lo malo que hicieron sus padres, pero se aferra de lo bueno que hace David. Y muchos se preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los millennials? Pues eso es precisamente lo que queremos decirles. Lo bien y lo excelente que podemos heredar. También, precisamente, lo bueno de la generación mal llamada Y o llamada millennials. Venimos de generaciones fragmentadas, de familias seguramente divorciadas, de contextos en crisis, de situaciones difíciles de los que nos antecedieron. Pero en medio de ese panorama que es desolador, Dios ha levantado un grupo de personas ungidas, unos reconocidos y muchísimos que son anónimos, que están avivando la tierra y que la están evangelizando, y que podemos tomar herencia de esa línea que llevamos a cuestas y tomar la decisión qué tipo de millennials queremos ser. Si al comienzo dijimos, es claro que no es que nos autopercibamos de una generación o de otra, no. Somos de una generación, así es lo que nos caracteriza, es el promedio de esa, podemos nosotros tomar control y decir, quiero seguir lo bueno o quiero seguir lo malo. Quiero imitar lo bueno de mis antecesores o quiero imitar lo malo y darle continuidad a una siguiente generación, o que conozca a Dios y respete a los hombres, que conozca a Dios y no olvide la obra de sus manos, como dice la Biblia en los diferentes aspectos. En una dice que no olvide la obra de sus manos, y en la otra dice que también, así como respeta a Dios, respete a hombres. O levantar una generación de la cual el Señor diga, no va más mi espíritu con este pueblo. Eso dependerá de nosotros. Y yo creo que por ese motivo, por todo lo que hemos estado diciendo, es que podemos decir que este mito puede quedar desvirtuado. El mito decía, los millennials son una generación en decadencia, van a ir de mal en peor, lo cual podemos decir que no es verdad y no vamos a permitir que sea verdad. Los millennials somos una generación, yo creo que parte de la generación de los últimos de los tiempos, que nos estamos enfrentando a muchas crisis, a muchas pruebas de fe, de todo lo que hemos estado hablando, pero que al mismo tiempo debemos entender que somos una generación que quedó como en el sándwich, una generación que está a punto de cuidar a sus padres y está cuidando a sus hijos, y que tiene que tomar la decisión de lo que hablamos, de no permitir que vayamos en decadencia, sino muy por el contrario, ser una generación como Josías, que se levante, que pueda velar por lo que el Señor nos ha enseñado, que pueda levantarse y obedecer al Señor, y que pueda levantarse en medio de la iglesia para que viva de pronto sin la tradicionalidad, sin la religiosidad, de pronto sin mucha hipocresía que se metió dentro de la iglesia, y sea una generación que se levante para que tenga una motivación de ser una apasionada por Dios, que sea una generación avivada, que sea una generación que diga, yo quiero aprender todo lo bueno de mis padres, quiero recibir todo lo bueno del Señor y quiero darle todo lo mejor a nuestros hijos. Y adicional a eso, dejar de pensar que somos, como nos llaman peyorativamente, de cristal, sensibles. Digamos que a nosotros no nos llaman cristal, pero sí a los centennials, que son los que van después nuestro. Les llaman cristal, les llaman
no sé, llenos de cantidades de imperfecciones que no se les puede decir absolutamente nada, que no, en lugar de mirar esos lados peyorativos, dejemos que la presencia del Señor sea la que nos transforme y que la palabra de Dios nos renueve cada día, al punto que podamos recibir las críticas y lo que sería llamado en la Biblia el estorbo, el permitir que el Señor estorbe en nuestros caminos y tengamos la capacidad de reconocer, la resiliencia de permanecer, la valentía de resistir en el día malo, de no dejarnos vencer por el mal, de vencer con el bien el mal, de fortalecernos en la presencia del Señor y declarar que no somos generación de cristal, generación sensible, generación delicada, generación fácil de romper, generación propensa a la perdición, generación infiel o desleal. Aferrémonos a la sangre que llevamos en el Hijo de Dios, reconozcamos quiénes somos como hijos e hijas de Dios y que de esa forma nos podamos fortalecer en el amado para que en lugar de ir en decadencia espiritual podamos ser de aquellos que podamos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras generaciones y en nuestras descendencias para la gloria de Dios. Así que cuando nos digan despectivamente millennials, ustedes pueden responder con mucho honor: somos la generación que busca a Dios, que a pesar que en el caso de muchos, nuestros padres o familias se arraigaron a tradiciones o a religiones, a pesar de que nos encontremos en diversas circunstancias, situaciones difíciles, situaciones adversas, situaciones de guerra, situaciones de conflicto, rumores de guerra que están profetizadas y que si no, ya estamos casi que avecinándolas. Somos una generación que sigue creyendo, somos una generación que está anclada en la roca que es Cristo Jesús y de allí nadie nos va a mover. Eso es lo que podemos declarar, eso es lo que podemos desvirtuar de nuestra sociedad, del común denominador, y es lo que podemos declarar: somos hijos e hijas de Dios, que vamos a tomar esa resiliencia y le vamos a decir al Señor: sí por ti hasta el final del camino. Vamos entonces a orar para declarar que la presencia del Señor se manifieste en medio nuestro. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo. Declaramos tu mano poderosa obrando en nuestras generaciones, Señor. Delante tuyo pongo todas las diferentes generaciones, X, Y, Z, millennials, centennials, todas, Señor. Tú eres el dueño de todo lo que somos, Señor. Tú eres el Rey y el Señor de todas las generaciones, Señor. Hasta por 1000 generaciones declaramos que tú te vas a manifestar, que tu poder será real en nosotros. Como lo pude dedicar en esa canción que compuse para Avivamiento, pero lo compuse también para las generaciones. Como ha sido el clamor de mi vida, Señor, entrégame mis generaciones. Es poderte decir, Señor, queremos que tu presencia sea real en nosotros, que por ella lo podamos entregar todo lo que somos, la vida, lo que tenemos, todo, Señor, podamos cavar profundo, Señor, cavar hasta encontrar esa roca que eres tú y de esa no soltarnos jamás, aferrarnos a ti, Espíritu de Dios, y declarar que tu gloria sea manifiesta, sea vista por 1000 generaciones. Te lo pedimos, Padre. Lo que Satanás quiere hacer con nosotros para destruirnos, para debilitarnos, para derrotarnos, para amedrentarnos, para robarnos la esperanza, lo hollamos, lo mandamos salir fuera y declaramos tu victoria, Señor. Declaro tu presencia sobre cada uno de los que nos está viendo, Señor. Declaro que tu poder levanta de la misma muerte, Señor, a aquellos que se sienten en debilidad, a aquellos que se sienten en fracaso, a aquellos que se sienten menoscabados, a aquellos que le han creído a lo que la sociedad o el mundo ha dicho, Señor, a lo que Satanás se ha levantado para escupir prácticamente en la cara. Y yo declaro que estas generaciones no se van a perder, que estas generaciones no van a ir de mal en peor, como lo decíamos en el mito, Señor, sino que estas generaciones van a glorificar tu nombre, van a permanecer firmes en ti hasta el final del camino, Señor, y que tu poder se pueda manifestar en cada una de ellas, que incluso podamos ver lo que tú vas a hacer en cada una de estas generaciones, que podamos glorificar tu nombre, no solamente por lo que hagas con nosotros, sino por ver lo que tú harás con nuestros hijos o el día de mañana con nuestros nietos, Señor, si es que tú no has venido. Que la gloria tuya se manifieste, que tu presencia se manifieste y se extienda por toda la tierra, Señor, y que sea conocido que hay una generación que es una generación
como un remanente de tu gloria, Señor, como un remanente que permanece, como un remanente que clama a ti día y noche, como un remanente que sabe no contaminarse con lo que este mundo ofrece, como lo fue la generación de Daniel, como una generación que se pueda levantar como ese remanente de gloria, en donde tu poder en verdad pueda hacer algo, en donde tu poder en verdad se pueda manifestar, Señor, en donde tu gloria sea vista y esa pueda ser profesada por 1000 generaciones. Te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús. Hoy, con autoridad, le arrebatamos las generaciones a Satanás y declaramos que estas generaciones son avivadas, llenas del poder de Dios, llenas del soplo del Espíritu Santo, llenas del conocimiento de tu gloria, y manifestarán al mundo la verdad de Cristo. En Cristo Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Y amén. 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 Bueno, esto ha sido todo por hoy. Es un programa más en donde queremos reflejar que la verdad de Dios prevalece por encima de lo que Satanás quiere decir. Nuevamente te digo, compártelo, difúndelo, deja que todos los demás puedan verlo y nos veremos en 8 días. Esto fue Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Una nueva temporada Face to Face con los pastores Juan Sebastián y Anita, Abordando temas actuales face to face desde opuestos. Sin Mitómanos. Face to Face.